La calidez pegajosa de la tarde se aferraba a la piel de Vanessa mientras descansaba contra la esquina descascarada del tocador. Los rayos dorados del sol moribundo se colaban por las cortinas endebles, proyectando su reflejo con un resplandor ámbar suave. La casa estaba casi inquietantemente silenciosa, rota solo por el quejido ocasional del viejo ventilador de techo que giraba perezosamente arriba. Apenas había cerrado la puerta del dormitorio cuando los brazos de Shane rodearon su cintura por detrás, atrayéndola hacia él con el movimiento fluido y familiar de alguien que lo había hecho demasiadas veces como para contarlas. Su aliento rozó su cuello, con el sabor amargo de la cerveza y la frescura dulce del chicle de menta, aquella combinación curiosamente reconfortante que se había vuelto su seña distintiva. No hacían falta palabras tiernas ni caricias vacilantes. No necesitaban un guión. Ya sabían cómo se desarrollaba esa escena. El tiempo era escaso, y ellos habían perfeccionado el ritmo. La ropa quedaba esparcida por el suelo, en un rastro que iba desde la puerta hasta la cama, las sábanas arrugadas y enredadas, como prueba de una urgencia que ninguno de los dos quería frenar. Sin conversación, sin promesas vacías, solo tiempo robado, metido a la fuerza en las grietas cada vez más anchas del matrimonio de Vanessa. Y ahora, con el sudor secándose en la piel y el resplandor posterior, todavía acelerándole el pulso, el silencio entre ellos se sentía más emocionante que vergonzoso. No era culpa lo que hacía latir su corazón con tanta fuerza, era algo mucho más eléctrico. «Joder, Nessa», murmuró Shane con la voz baja y áspera en su oído. «Me dejas loco cada vez». Ella soltó un suspiro tembloroso, sonriendo. «Cada vez pienso que ya hemos llegado al límite, y de alguna manera es mejor que antes», respondió con una voz cargada de satisfacción. Su mano recorrió lentamente su costado hasta que la palma descansó contra su pecho, y esa presión sutil provocó otro escalofrío en ella. «Sé honesta conmigo, Nessa. Soy mejor que Caleb, ¿verdad?» Su tono era en broma, pero sus ojos buscaban una verdad. Ella no dudó, sonriendo con una seguridad cruel. «Ni siquiera se puede comparar. Estás en otra liga. Solo dime que te queda una más antes de que me vaya». No necesitó que se lo repitieran. Cuando Caleb cruzó la puerta de entrada, Vanessa ya estaba acurrucada bajo las sábanas, su respiración profunda y constante, fingiendo la serenidad del sueño. Él se quedó en el umbral durante un largo momento, solo escuchando, dejando que el silencio se asentara a su alrededor. Con un suspiro cansado, se arrastró hasta la cocina, se dejó caer en una silla que crujía con familiaridad y soltó el aire en una larga exhalación. «¿Y ahora qué?», murmuró para sí mismo, sin dirigirse a nadie en particular. Dormir habría sido lo lógico, pero su mente todavía zumbaba con el estrés del trabajo en la imprenta. Por un instante pensó en despertar a Vanessa, tal vez con la esperanza de robar un poco de cariño, un pedazo de conexión que les recordara que aún se suponía que eran un equipo. Pero enseguida desechó la idea. Eso ya no acababa bien. Murmuró de nuevo, más para sí que para otra persona. «Este turno me está matando». Cuando Shane le propuso trabajar de noche y ese pequeño aumento de sueldo, le pareció una decisión inteligente. Más dinero significaba que por fin podrían avanzar, arreglar cosas, incluso respirar un poco. Pero el dinero nunca alcanzaba, no con Vanessa gastándolo como si hubieran ganado la lotería. Al principio, ella no se quejaba del cambio de horario. Caleb pensó que estaban en la misma página. Ese primer sueldo se sintió como una pequeña victoria. Más horas, mejor paga. Todo tenía sentido sobre el papel, pero la realidad no entiende de fórmulas. Dormir se volvió una batalla. Caleb nunca fue de los que se dormían en cuanto tocaban la almohada. Necesitaba tiempo para desconectarse después del trabajo, y el turno de noche lo hacía aún más difícil. Para cuando llegaba a casa, su cuerpo seguía acelerado,
la mente demasiado activa como para descansar. Al poco tiempo, vivía como un fantasma, despierto mientras el resto del mundo seguía adelante sin él. Lo peor, Vanessa era casi una desconocida. Apenas la veía. Cuando él se levantaba, ella ya se había ido. Los fines de semana eran lo único que les quedaba, y aún así se sentían frágiles, como si ambos contuvieran la respiración, esperando a que todo se derrumbara. La intimidad que alguna vez compartieron, antes juguetona y viva, ahora se sentía como otra tarea más, una casilla por marcar en una lista que ya agonizaba. Y el dinero desaparecía tan rápido como lo ganaban. Cada vez que lograban juntar un poco más, Vanessa lo gastaba en algo innecesario: ropa nueva, proyectos caseros a medio terminar, compras impulsivas que hacían que Caleb negara con la cabeza. Pensó en hablarlo más de una vez, pero los fines de semana ya eran tensos. Presionar solo generaría otra pelea. Aún así, amaba la casa, esa vieja victoriana, con sus paredes descascaradas y el porche desvencijado. Había sido un desastre cuando la compraron, pero tenía potencial. Caleb invertía cada minuto libre en arreglarla, aferrado a la idea de que cada reparación significaba progreso, que aún quedaba algo por lo que luchar. Últimamente, sin embargo, ese sueño se sentía cada vez más lejano. «Esto no puede ser todo», susurró, con la voz casi tragada por el silencio. Pasó otra hora antes de que el cansancio finalmente lo venciera. Se metió en la habitación y deslizó su cuerpo bajo las sábanas, con cuidado de no despertar a Vanessa. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol ya estaba alto, más cerca del mediodía que de la mañana. Desayunó algo rápido, se cambió y luchó con el cortacésped viejo para sacarlo del cobertizo. El calor espeso de Georgia lo oprimía como un peso, mientras empujaba la máquina ruidosa por el jardín. Cada paso un recordatorio de que no podían permitirse el cortacésped con asiento que llevaba años deseando. De camino a la planta esa tarde, se detuvo en la gasolinera al final de la calle para llenar el depósito. Mientras buscaba la cartera, un destello de color en el cartel de la lotería llamó su atención. «Oye, Becca, échame un par de esos boletos de lotería», le dijo a la cajera con una sonrisa forzada. «Siento que ya me toca». «Vas justo a tiempo», respondió ella con una risita. «El sorteo es mañana, dedos cruzados». Caleb guardó los boletos en la cartera sin pensarlo dos veces. ¿El turno de esa noche? Brutal. La mayoría de las noches, la prensa Heidelberg funcionaba sin problemas, ruidosa pero fiable. Pero esa noche fue solo una larga cadena de frustraciones. Pedido tras pedido, necesitaba planchas nuevas, limpiezas constantes y ajustes sin parar solo para mantener la máquina en marcha. Incluso hubo un encargo que requería un quinto color raro, lo que solo hizo que todo se alargara aún más. Para cuando terminó el turno, Caleb sentía que la máquina lo había masticado y escupido, en vez de que él la hubiera operado. Y aún así, el sueño no llegaba. Ya en casa, abrió una cerveza fría y se desplomó en su sillón reclinable, con la casa envuelta en silencio y sombras. Su cuerpo dolía, pero su mente seguía girando, atrapada en un carrusel de arrepentimientos y ¿qué habría pasado si? Como el menor de 3 hermanos, Caleb siempre había pasado desapercibido, callado, confiable y nunca el centro de atención. Sus hermanos mayores tenían el carisma, la popularidad, el foco. Caleb, en cambio, solo intentaba no tropezarse con sus propios pies. Nunca fue bueno para los deportes, demasiado torpe. Así que terminó cargando el equipo del equipo de baloncesto, en vez de jugar. Pasaba los veranos en el bosque con su padre, cazando y aprendiendo a ser útil. A los 16 consiguió un trabajo en la imprenta local, cargando cajas y ayudando con los pedidos. El trabajo físico fortaleció su cuerpo lo justo, como para tal vez captar la atención de Vanessa Hale, el tipo de animadora inalcanzable que siempre parecía tener todo bajo control. Nadie esperaba que ella terminara con Caleb, ni siquiera él. Pero en el último año de instituto, algo cambió.
y desde entonces fueron inseparables. Caleb soñaba con ir a un college comunitario después de graduarse, pero todo eso se vino abajo el día que su padre se cayó de un muelle de carga y no pudo volver a trabajar. Con su padre fuera de combate y su madre apenas sobreviviendo con turnos en una tienda, Caleb dejó sus planes a un lado y dio un paso al frente. La imprenta lo mantuvo después del verano, ofreciéndole un puesto fijo de aprendiz. Vanessa no se fue. Se quedó a su lado, combinando sus clases para un título técnico mientras él trabajaba. Se casaron jóvenes, estirando cada dólar para comprar esa vieja casa victoriana en ruinas. El sueño era hacerla suya, algo que construirían juntos. Los hijos podían esperar. Pensaban que habría tiempo para todo eso, pero de alguna manera, el sueño se fue enterrando, bajo facturas atrasadas, el cansancio constante y la erosión lenta de simplemente intentar sobrevivir. Caleb se encontraba a menudo despierto a medianoche, mirando al techo, pensando, ¿cómo nos desviamos tanto y cómo demonios volvemos? Esa noche, esas mismas preguntas lo acompañaron hasta que se dio por vencido y se arrastró hasta la cama. Incluso dormida, Vanessa se veía preciosa. Algo en ella siempre le producía ese efecto. Solo acostarse junto a ella removía sentimientos que creía olvidados. Contaba los días para el fin de semana, ansiando aunque fuera una chispa de conexión. A la mañana siguiente, volvió a dormir hasta tarde. Vanessa ya no estaba. Tras un desayuno rápido, agarró sus herramientas y se puso a trabajar en el pladur del cuarto del fondo. Otro más de los tantos proyectos a medio acabar en una casa llena de ellos. Para cuando terminó de encintar las juntas, el día ya se le había escapado. Se armó un sándwich, preparó algo de cena y se duchó antes de salir rumbo a otro turno en la planta. Ese turno fue mejor. Por una vez, la prensa cooperó y Caleb volvió a casa solo medio muerto, pero el sueño seguía sin darle tregua. Sin querer molestar a Vanessa, mantuvo las luces bajas y encendió la tele. Justo cuando se recostaba, los números de la lotería aparecieron en pantalla. Por impulso, sacó los boletos arrugados de la cartera sin esperar nada. Pero al revisar los números, algo no cuadraba, excepto que sí, perfectamente. Cada cifra coincidía. Su corazón se aceleró mientras los leía una y otra vez, tratando de encontrar algún error en lo que estaba viendo. Los números no cambiaban. Con las manos temblorosas, se levantó de un salto y corrió al dormitorio, agarrando a Vanessa por el hombro y sacudiéndola para despertarla. «¡Ganamos!», soltó. «Vanessa, ganamos el premio gordo». Ella gimió, levantando apenas la cabeza. «Caleb, vuelve a dormir. No es broma», dijo, sin aliento. «Somos millonarios», eso sí la sacó del sueño. Parpadeó, se incorporó somnolienta y se frotó los ojos. Con el ceño fruncido, agarró el móvil y buscó los números en Internet. Se le cayó la mandíbula. «Joder, $10 millones. Gritaron, rieron y saltaron como niños, girando y cayendo en un montón de incredulidad eufórica. En el caos, Caleb le rasgó sin querer el camisón. «¡Ese era mi favorito!», gritó ella, riendo pero visiblemente molesta. «No te preocupes», respondió él con una sonrisa. «Te voy a comprar todo un maldito armario». Esa noche se entregaron el uno al otro con una pasión torpe y urgente que no habían tocado en años. Hubo risas, tropiezos y una cercanía que hacía mucho habían perdido. Finalmente se quedaron dormidos, enredados el uno con el otro, como si tal vez, solo tal vez, hubieran recuperado algo. Cuando Caleb abrió los ojos a la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana, y para su sorpresa, Vanessa seguía en la cama. «¿No deberías estar en el trabajo ya?», preguntó con voz ronca. Ella se estiró con una sonrisa satisfecha. «No, ya llamé. Renuncié. Se acabó eso de aguantar clientes gruñones y arrugados. Que los aguante otro». Caleb dudó, con el estómago encogiéndose.
Había algo en el tono de Vanessa que le incomodaba, pero decidió dejarlo pasar. Después del desayuno, Vanessa casi daba saltitos, lista para contarle al mundo su noticia. Caleb la detuvo con una mano suave. «Esperemos hasta hablar con la oficina de la lotería», dijo. «Tenemos que asegurarnos de que sea oficial antes de andar gritando por los tejados». «Ahí vamos, Caleb», respondió ella, poniendo los ojos en blanco. «Ya revisamos los números. Es real». «Lo sé», dijo él. «Pero quiero hablar con alguien, saber cómo funciona el pago. Tal vez sea mejor que nos lo den en cuotas mensuales que todo de golpe». Ella suspiró dramáticamente, pero por ahora no discutió. «¿Y cuál es el gran plan, señor Millonetas?», preguntó con una sonrisa burlona. Caleb sí tenía un plan. Iba a reunirse con un viejo contable en quien su padre siempre había confiado. Alguien sensato que le dijera las cosas como son, y a pesar de todo, aún planeaba presentarse a trabajar esa misma noche. «¿Pero por qué demonios harías eso?», preguntó Vanessa, realmente confundida. «Somos ricos. Nunca más tendremos que trabajar. Solo pienso que deberíamos tomarnos las cosas con calma», respondió Caleb con cautela, ya sintiendo que iban en direcciones muy distintas. ¿El consejo del contable? Nada emocionante. No le endulzó las cosas. Después de impuestos y según cómo se estructuraban los pagos de la lotería, los 10 millones de dólares que sonaban tan bien eran más ilusión que realidad. Lo que realmente podrían quedarse era mucho menos. Y lo peor, la mayoría de los ganadores de lotería lo perdían todo en pocos años. Caleb salió de esa oficina con la cabeza pesada y el pecho apretado. Todavía procesando todo, fue directo a la planta, solo para encontrarse con una sorpresa en cuanto cruzó la puerta. Jordan, el bocazas del grupo, se lanzó hacia él, sonriendo como si él también hubiera ganado la lotería. «¡Maldito suertudo! ¿Por qué no dijiste nada, Antes de que Caleb pudiera responder, medio taller ya lo había rodeado, lanzando preguntas desde todas direcciones. «¿Vas a renunciar? ¿Qué es lo primero que vas a comprar? ¿Pago único o anualidades, colega?» Caleb se quedó ahí parado, con la boca abriéndose y cerrándose. Las palabras no le salían. ¿Cómo demonios se enteró todo el mundo?, logró preguntar, atónito. Jordan le dio una palmada pesada en la espalda. «Tío, está en todas las noticias. Todo el pueblo está hablando de eso. No tenía sentido fingir que iba a trabajar». Su jefe, al ver que ya no había concentración posible, lo dejó salir temprano con un gesto comprensivo. Cuando Caleb llegó al camino de entrada, el estómago se le encogió. El jardín delantero parecía una fiesta de barrio infernal. Vecinos, parientes lejanos, reporteros entrometidos, e incluso una furgoneta de noticias estacionada en la acera. Y en medio de todo eso estaba Vanessa. Iba arreglada de punta en blanco, el pelo impecable, el maquillaje perfecto, esa sonrisa sintética que solo sacaba cuando quería llamar la atención, y manejaba las cámaras como una profesional. Abriéndose paso entre la multitud, Caleb la agarró del brazo y la llevó a un lado. «¿Pero qué demonios, Vanessa? Acordamos no decir nada hasta tener un plan». Ella agitó la mano con desdén, como si su preocupación fuera pelusa. «Solo se lo dije a mi familia», dijo, claramente mintiendo. «Supongo que se corrió la voz». Sonrió con desparpajo. «Ya es tarde, mejor aprovecharlo, ¿no?». Antes de que pudiera responder, ella ya estaba de nuevo frente a los micrófonos, disfrutando cada segundo del protagonismo. Incluso después de que la multitud se dispersó, el caos no cesó. El teléfono no paraba de sonar. Amigos, antiguos compañeros de clase, primos lejanos, todos de repente se acordaban de Caleb. Al final, desenchufó el aparato de la pared. Derrumbado en el sofá, observó a Vanessa, con algo oscuro y desconocido, asentándosele en el pecho. Todo ya se estaba saliendo de control. «Deberíamos habernos quedado callados», dijo en voz baja. Vanessa ni siquiera levantó la vista. «Ay, relájate, Caleb. Somos ricos, el dinero lo arregla todo». «No, no lo hace».
respondió él. El contable dijo que ni siquiera nos quedamos con la mitad de esos 10 millones. Si pedimos el pago de golpe, es aún menos. Ella resopló, rodando los ojos. Dios, Caleb, ¿puedes ser más aburrido? Tenemos millones. ¿Qué importa si no son exactamente 10? Él suspiró, agotado. Ya hablaremos, murmuró, alcanzando una cerveza. Durante los días siguientes, la atención de los medios fue apagándose, pero las visitas continuaban. Algunos venían a felicitar, otros traían propuestas, y unos cuantos llegaban con manos extendidas y historias tristes. A Caleb no le tomó mucho darse cuenta de que ganar la lotería había sido la parte fácil. El verdadero reto era sobrevivir a eso, especialmente con Vanessa al mando. Cada decisión se convertía en una discusión. Él quería ser prudente, responsable. Ella quería vivir como una reina. Y la grieta entre ellos se agrandaba con cada dólar del que hablaban. Para el domingo por la noche, Caleb sentía un extraño alivio al volver a la fábrica. Allí todo era tranquilo, predecible. Exactamente a las 17:30, el teléfono de Shane Womack se iluminó. «Hola, desconocido». La voz de Vanessa ronroneó por el altavoz, suave y provocadora. «¿A qué hora vas a venir?» Shane rió en voz baja. «Pensé que ya no me necesitabas, ahora que estás nadando en billetes». «No digas tonterías», susurró ella, con voz seductora. «Caleb está allá jugando a ser adulto en la fábrica. Yo tengo todo el tiempo del mundo, y no tengo suficiente atención». Esa fue toda la invitación que Shane necesitó. En cuanto terminó la llamada, Vanessa se recostó en el sofá con una sonrisa satisfecha, curvándose en los labios. Su mente volvió al instituto, a los besos robados y las noches rápidas. Shane había sido su etapa salvaje, el chico que su padre odiaba. Cuando lo pillaron con pastillas y lo expulsaron del colegio, sus padres se aseguraron de que nunca volviera a verlo. Caleb había sido el refugio seguro, el plan de respaldo fiable que se quedó. Cuando Caleb mencionó, sin darle importancia, que Shane había conseguido trabajo en la planta, Vanessa archivó ese dato en su mente. En el picnic de la empresa, unas semanas después, se aseguró de tropezar con él. La chispa no tardó en reavivarse. Fue Shane quien animó a Caleb a tomar el turno de noche. Solo un empujoncito amigable para despejar la agenda de ambos. 2 horas después, Vanessa yacía junto a Shane, su cuerpo todavía vibrando. Dios, necesitaba eso. Susurró sin aliento. Shane sonrió con picardía. ¿Qué pasa? ¿El marido no da la talla? Ni en el mismo universo, dijo ella, alcanzando un cigarrillo. Y ahora se está comportando como si tuviéramos que racionar cada centavo, como si estuviéramos en la ruina. Quiere estirarlo durante 26 años. La sonrisa de Shane se desvaneció, dando paso a algo más frío. Sabes, hay una forma de que consigas la mayor parte de ese dinero, sin esconderte, sin mentir. Vanessa giró la cabeza, entornando los ojos. Te escucho. Cuando Caleb fichó el lunes, algo había cambiado. Y no para bien. Las sonrisas habían desaparecido. Las bromas fáciles, también. Cada conversación se detenía en seco cuando él entraba a una sala. Algunos ni lo miraban a los ojos. Otros le lanzaban miradas cargadas de celos o sospecha. Para el viernes, las cosas empezaban a estabilizarse, hasta que su supervisor le dio un toque en el hombro durante la pausa para cenar. Caleb, este tipo quiere hablar contigo un momento». Detrás de él, un hombre de traje oscuro sostenía un sobre grueso. Sin decir una palabra, se lo entregó. «Has sido notificado». Las cejas de Caleb se fruncieron mientras lo abría, la confusión dando paso al horror. Su jefe se desplazó incómodo, mirando al suelo. «Parece que son papeles de divorcio», murmuró. Esto no puede ser», dijo Caleb, hojeando las páginas como si pudieran reescribirse solas. Jordan se asomó, leyendo lo justo para confirmar lo peor. «Está todo ahí, colega».
El corazón de Caleb golpeaba con fuerza mientras estacionaba frente a su casa, aunque apenas recordaba cómo había llegado hasta allí. El estómago se le anudó al ver la inconfundible Dodge Ram roja de Shane, aparcada como si le perteneciera, justo frente a la casa por la que Caleb había sangrado y sacrificado tanto. Frunciendo el ceño, metió la llave en la cerradura, pero no giraba. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Nada. Frustrado, golpeó la puerta con el puño. Fue entonces cuando su móvil vibró en el bolsillo. La voz de Vanessa sonó al otro lado, tranquila y cortante. «Deja de golpear como un loco, Caleb». Cambié las cerraduras. Parpadeó, atónito. «¿De qué demonios hablas? Esta también es mi casa». «Ya no», respondió ella, con un tono plano. «Mi abogado dice que el tribunal decidirá eso. Mientras tanto, no eres bienvenido». A través de la ventana, alcanzó a ver bolsas de basura. Sus bolsas, alineadas junto al bordillo. Su ropa, sus herramientas, su vida, tirada como si no valiera nada. Entonces, vio otra vez la camioneta de Shane. «¿Qué hace Shane aquí?», preguntó, con la voz endurecida. «¿Shane?». Su tono cambió. Dulce, empalagoso, falso. «Ha sido un gran apoyo. Me está ayudando a sobrellevar este momento tan difícil». Soltó una risita burlona, y en el fondo se escuchó la carcajada de Shane, confiada y familiar. Caleb apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tienes que estar bromeando». «Será mejor que te vayas», dijo Vanessa, con veneno disfrazado de indiferencia. «A menos que quieras que llame a la policía». Clic. La línea se cortó. Caleb se quedó quieto un momento. Luego giró sobre sus talones y entró al garaje. Abrió de golpe su vieja caja de herramientas, con las manos temblorosas, mientras cerraban en torno al acero frío. Su 9 milímetros, todavía allí, donde la había dejado años atrás. Se quedó allí, sujetándola, el pulso retumbando en sus oídos como tambores de guerra. Entonces vio algo, al otro lado de la calle, un par de vecinos espiando por las persianas, testigos de todo. Maldijo entre dientes y devolvió el arma al estante con un golpe. «¿Qué demonios estoy pensando?». Agarrando las bolsas con sus cosas, las arrojó a la parte trasera de su SUV. Los neumáticos chillaron contra el asfalto mientras se alejaba del bordillo. Unas cuadras más adelante, la rabia se transformó en una ola aplastante de realidad. Se detuvo en un semáforo en rojo, con los puños apretados sobre el volante, las manos temblando. No tenía plan, ni casa. Finalmente, sacó el móvil y buscó entre los contactos hasta llegar a mamá. «Oye, ¿puedo quedarme esta noche en tu casa?», preguntó en voz baja. «Te explico todo cuando llegue». Más tarde esa noche, se sentó encorvado en la mesa de la cocina de sus padres, sin tocar apenas la taza de café que se enfriaba frente a él. Su madre y su padre lo miraban como si fuera un animal herido. Preocupados, inseguros, llenos de preguntas. Las primeras palabras de su madre le dolieron más de lo que ella imaginaba. «¿Qué hiciste, Caleb? ¿Qué hiciste para que Vanessa te echara así?». «Nada», respondió él, con voz hueca. «Lo juro por Dios, todo estaba bien hasta la lotería. Es como si le hubieran activado un interruptor». Sus padres intercambiaron esa mirada. La que decía «no te creemos», pero no lo vamos a decir. Lo dejaron subir sin presionar más. De nuevo en su antiguo cuarto, rodeado de pósters de sus años de instituto, Caleb se desplomó en la cama individual, la misma en la que alguna vez soñó. Sueños que ahora se sentían como crueles burlas. Casi no salió del cuarto en todo el fin de semana. Solo yacía ahí, a la deriva en un mar de incredulidad. Un minuto. Estaba furioso. Al siguiente, desgarrado por la pena. Se perdía en fantasías de venganza y luego caía en un vacío de nostalgia por Vanessa tan profundo que le revolvía el estómago. La única paz que encontró vino en forma de carreras largas y agotadoras por el parque, golpeando el asfalto hasta que sus piernas ardieran más que el pecho. El sábado por la tarde sonó su teléfono.
Por un segundo fugaz, el corazón de Caleb dio un salto. Tal vez era ella. Tal vez ella. No. Era Jordan, invitándolo a cenar el domingo por la noche. Caleb aceptó al instante. Cualquier excusa para salir de la casa se sentía como un salvavidas. La mañana del domingo, inquieto y desesperado por claridad, hizo algo que no había hecho en años. Fue a misa. Gran error. El sermón pasó flotando a su alrededor, como un ruido de fondo sin sentido. A su alrededor, parejas sonrientes y familias felices. Cada una era como una puñalada. Para cuando terminó el servicio, el dolor en su pecho era insoportable. Intentó salir sin llamar la atención. No tuvo suerte. A medio camino hacia la puerta, una voz dura lo detuvo en seco. «Tienes un buen descaro para venir aquí después de lo que le hiciste a mi hija». Era el señor Hale, el padre de Vanessa, la cara roja, la mandíbula apretada, la voz subiendo de volumen. Caleb se giró lentamente, el cuerpo tenso. «¿Lo que yo hice? Yo no hice nada. Ella me echó». «Eso no es lo que nos dijo», espetó el señor Hale. «Dijo que le eras infiel, que la engañabas mientras ella estaba trabajando». La boca de Caleb se abrió, sorprendido. «Eso es una maldita mentira. Jamás toqué a otra mujer». Pero ya era tarde. Los murmullos se propagaron como fuego. Las cabezas se giraron. La gente se inclinaba para escuchar. El peso del juicio social se cerraba sobre él. «Dijo que ibas a negarlo», le lanzó el señor Hale. «¿Por qué no usas tu premio de lotería para gastar en todas las mujeres que quieras ahora?» La señora Hale lo jaló suavemente del brazo, intentando calmarlo, pero el templo ya se había transformado en un tribunal, y Caleb había sido juzgado y condenado. Esa noche se sentó rígido en la mesa de Jordan, repasando todo. La traición de Vanessa, el enfrentamiento en la iglesia, y cómo todo seguía desmoronándose. La esposa de Jordan, Rene, lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de compasión. «Necesitas un abogado, Caleb, el lunes mismo. Ahora tienes el dinero. Protégete». Caleb se frotó la cara. «No sé ni por dónde empezar». «Mi tío es de confianza», añadió Jordan. «Abogado de familia. Me ha ayudado un par de veces». La idea de pelear en tribunales le revolvía el estómago, pero asintió de todos modos y anotó el número. «¿Vas a volver a trabajar mañana?», preguntó Jordan. «Sí», respondió Caleb tras una larga pausa, la palabra cayendo como piedra en el pecho. «Necesito ese sueldo. No puedo quedarme en casa de mis padres para siempre». Esa tarde, volver a la planta le dio una ilusión de normalidad, por 5 minutos. Luego, su supervisor lo llamó aparte, con una expresión tensa e incómoda. «Pensé que preferirías escucharlo de mí», dijo, frotándose la nuca. «Shane Womack renunció esta mañana. Le dijo a todo el mundo que se muda con tu esposa. Dijo que tú vas a pagar sus cuentas con tu premio de lotería». El estómago de Caleb se convirtió en hielo. «La noticia se está esparciendo rápido», añadió el supervisor, sin saber muy bien cómo manejar el momento. «Si necesitas tomarte unos días, lo entendería». Pero Caleb negó con la cabeza, la mandíbula apretada. «Que hablen. Yo me quedo». De vuelta en el piso de la planta, todo se sentía más frío, más cortante, como si hubiera entrado en otro mundo. Las conversaciones se detenían al pasar. La gente susurraba detrás de las manos, y nadie lo miraba a los ojos por mucho tiempo. Las risas venían de la sala de descanso, seguidas del inconfundible murmullo de su nombre. Concentrarse era imposible. En un momento, Jordan tuvo que detenerlo físicamente para que no cargara las planchas equivocadas en la prensa. Colega, vuelve a la tierra», le dijo en voz baja. Al final del turno, las manos de Caleb temblaban, y le tomó todo su autocontrol no salir corriendo al sub y desaparecer. A la mañana siguiente, Caleb se sentó frente al tío de Jordan, un abogado directo, de mirada afilada, que no perdía tiempo con cortesías. Después de revisar los documentos y escuchar el relato de Caleb, el abogado se recostó en su silla,
con expresión impenetrable. Bueno, el hecho de que no haya hijos lo simplifica, dijo con frialdad. Georgia es un estado de bienes gananciales. Todo lo que se ganó o adquirió durante el matrimonio se divide por la mitad. El estómago de Caleb se torció. Pero el boleto lo compré yo. Ella ni siquiera sabía que existía. No importa, respondió el abogado, encogiéndose de hombros. Estaban casados cuando lo compraste. Eso lo convierte en propiedad compartida. Legalmente, ella tiene derecho a la mitad. Caleb tragó con dificultad. ¿Y la casa? Me pasé años arreglándola. El valor sentimental no sirve en los tribunales, dijo el abogado sin inmutarse. A menos que ambos estén de acuerdo en quién se queda con ella. El juez probablemente ordenará venderla y dividir el dinero. Esto no es justo, murmuró Caleb, con la voz tensa y baja. El abogado lo miró fijo. La justicia importa poco en derecho de familia. Pero mira, con o sin lotería, vas a salir de esto mejor que muchos. Caleb salió de la oficina como en trance, con las palabras del abogado zumbando en los oídos como estática. Apenas 2 semanas atrás, su mayor preocupación era adaptarse al turno de noche. Ahora vivía en casa de sus padres, con el espíritu hecho trizas, viendo cómo todo lo que había construido, su matrimonio, su hogar, su futuro, se desmoronaba como polvo. Ganar esa maldita lotería arruinó mi vida, murmuró por lo bajo. Durante las semanas siguientes, Caleb vivió en piloto automático, cumplía sus turnos, ayudaba en la casa y corría, largas y agotadoras millas, solo para silenciar el caos en su cabeza. Mantener el cuerpo en movimiento era la única manera de callar sus pensamientos, pero el silencio siempre regresaba, y lentamente, entre todo el ruido y el dolor, una nueva idea comenzó a tomar forma. No era venganza, exactamente. Era una forma de recuperar algo, una manera de terminar con todo esto en sus propios términos. Cuando lo expuso durante la cena con Jordan y Rene, ambos lo miraron como si acabara de confesar un crimen. Jordan se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro de esto? Es un movimiento bastante bestia. Lo he pensado desde todos los ángulos, respondió Caleb, con voz tranquila y firme. Es la única forma en que puedo salir de esto con la cabeza en alto. Jordan soltó el aire lentamente. Vale, hermano, sabes que estoy contigo, pero la gente va a pensar que estás completamente loco. Caleb esbozó una sonrisa cansada. Tal vez lo esté. Ese viernes, Caleb se sentó en una sala de conferencias estéril frente a Vanessa, su abogada, y por supuesto, Shane, que prácticamente irradiaba autosatisfacción. Vanessa llevaba un blazer nuevo, demasiado perfume y una sonrisa cargada de falso encanto. La abogada apenas había empezado a hablar cuando Caleb levantó la mano. «Ahórratelo», dijo. «Esta es mi oferta». Su propio abogado se recostó en la silla, cruzado de brazos, visiblemente molesto. «Solo para que conste, me opuse rotundamente a esto». Caleb deslizó una hoja de papel por la mesa. «Vanessa, puedes quedarte con cada centavo del premio. Todo. No quiero ni $1. Pero a cambio, quiero la casa. Y una declaración por escrito, firmada y con testigos, donde admitas el engaño y todo lo demás». La mandíbula de Vanessa se desplomó. Parpadeó, sin palabras. Antes de que pudiera articular nada, Shane se inclinó y le susurró algo al oído. Ella dudó, mordiéndose el labio. Su máscara de seguridad empezó a resquebrajarse. «Necesitaremos unos minutos», dijo su abogada, ya poniéndose de pie. El trío salió al pasillo. Caleb se quedó en silencio, escuchando las voces apagadas discutiendo del otro lado de la pared. «Estás loca si crees que voy a firmar eso», espetó Vanessa. «Mi padre se va a volver loco si ve esa confesión». La voz de Shane fue suave y calculadora. «¿Y qué importa? Nos vamos de este sitio igual. Que se enfurezca. ¿Quieres el dinero o no?» «La casa», empezó ella. «Olvídate de la maldita casa».
la interrumpió Shane con una risa baja. Básicamente te está regalando $5 millones. Podemos comprar una donde quieras. La abogada intervino, más práctica. Legalmente, esa confesión no cambia nada. Georgia no exige culpa. Pero en términos financieros, esto es mejor de lo que obtendrías si esto se alarga en el tribunal. Vanessa guardó silencio un momento. Luego, su voz se volvió codiciosa. Si todo el dinero es nuestro, perfecto. ¿Dónde firmo? De vuelta en la sala, Vanessa agarró el bolígrafo como si le debiera algo y firmó su nombre con un gesto exagerado. Deslizó el documento de nuevo por la mesa, con los ojos brillando de satisfacción. Caleb tomó el papel, su rostro inexpresivo. ¿Cuándo me dan las llaves?, preguntó, seco. Shane respondió, aún con la sonrisa estúpida en la cara. Recogemos el dinero el lunes, el martes por la noche estamos fuera. Mientras salían, Shane pasó un brazo por encima de los hombros de Vanessa y se echó a reír a carcajadas. Ya lo tenemos todo, nena. Y sin vergüenza alguna, le dio una palmada en el trasero, ahí mismo, en medio del pasillo. Esa noche, Caleb se sentó a la mesa de la cocina con su madre. Sacó la confesión firmada del bolsillo y la deslizó sobre la mesa. Si quieres saber toda la verdad, dijo en voz baja, léelo. El rostro de su madre se oscureció mientras sus ojos recorrían la hoja. Sus labios se abrieron con incredulidad. Cada detalle vergonzoso, escrito con la caligrafía impecable de Vanessa, era como una bofetada. El romance con Shane. Cómo manipuló a Caleb para que tomara el turno de noche y así poder engañarlo sin ser vista. Todo estaba ahí, en sus propias palabras. Jamás lo habría creído. Susurró su madre con la voz temblorosa. De verdad pensé que te quería. Su padre no dijo nada durante un largo rato. Solo miró el papel y luego exhaló con fuerza. ¿Le diste todo? ¿Los 10 millones? La voz de Caleb no vaciló. Siempre me dijiste que lo único que un hombre posee de verdad es su nombre. Acabo de recuperar el mío. Su padre negó con la cabeza lentamente. Es un precio alto por orgullo. Vale cada centavo, dijo Caleb sin parpadear. Ese domingo, Caleb se vistió con su mejor camisa y pantalones, respiró hondo y entró en la iglesia justo cuando el sermón iba por la mitad. Las conversaciones se apagaron y las cabezas se giraron al verlo caminar por el pasillo. No titubeó, tomó asiento en la primera fila, tranquilo y firme. Al terminar el servicio, se levantó y se giró hacia la congregación. Sé que han estado circulando muchos rumores, dijo, con voz firme pero sin rencor. Pensé que ya era hora de aclarar las cosas. Alzó una sola hoja de papel. Esta es una declaración de Vanessa, firmada y con testigos. Dejé una copia en el tablón de anuncios para quien quiera leerla después, pero la voy a leer ahora. Carraspeó. Yo, Vanessa Hale Morgan, admito que estoy dejando a mi esposo, Caleb Morgan, por Shane Womack. Mantuve una relación romántica con Shane mientras aún estaba casada con Caleb, sin su conocimiento. El fracaso de nuestro matrimonio es completamente culpa mía. Caleb no tiene ninguna responsabilidad. Un silencio pesado llenó la sala. Solo se oían los crujidos de los bancos al moverse incómodos. Entonces, Caleb cruzó el pasillo, hasta donde estaban sentados el señor y la señora Hale, congelados, pálidos como fantasmas. Extendió la confesión. No me creyeron antes, tal vez le crean a ella. Las manos del señor Hale temblaban al leer. Su rostro se quedó sin color. A su lado, la señora Hale se tapó la boca, los hombros sacudidos por sollozos suaves. «Maldito Shane Womack», murmuró el señor Hale, apenas conteniendo la rabia. La voz de Caleb se suavizó. Nos engañó a todos. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del templo con la cabeza en alto, los hombros firmes, y un silencio a sus espaldas que decía más que 1000 disculpas susurradas. El turno del lunes pasó sin incidentes, pero lo ocurrido en la iglesia
se había esparcido como pólvora. La gente hablaba, algunos en susurros, otros sin molestarse siquiera en disimular. Para el martes, en la planta ya tenían un nuevo tema de conversación. En la sala de descanso, el viejo televisor zumbaba con las noticias locales. Y ahí estaba ella, Vanessa, sonriendo como si hubiera ganado un certamen de belleza, sosteniendo un cheque gigante frente a los flashes de las cámaras. A su lado, Shane, con esa sonrisa arrogante de quien se cree el dueño del mundo. El presentador incluso se refirió a él como su prometido, lo que desató una nueva oleada de risitas y miradas de reojo. Jordan intentó proteger a Caleb del peor momento, sacándolo de conversaciones cuando se ponían feas, pero no se podía escapar de todo. Cada broma, cada sonrisa mal disimulada sobre perder a su mujer y su dinero, cada una le daba directo al estómago. Aún así, Caleb siguió adelante, porque lo único que Vanessa no le había quitado era la casa. Y esa noche, hacia allí se dirigía. Su sub iba cargado con lo último de sus cosas. En cuanto el reloj marcó el final del turno, se fue. Tal como ella había dicho, las llaves estaban en el buzón, pero al entrar, el corazón se le cayó al suelo. La casa estaba hecha un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero, comida seca pegada como fósiles, cubos de basura desbordados, porquería por todas las superficies y los muebles. No hizo absolutamente nada desde que me fui, murmuró. Esa noche casi no durmió. Al amanecer ya estaba en la cocina, con las mangas remangadas, fregando encimeras y limpiando puertas de armarios, solo para que el lugar volviera a sentirse como un hogar. Mientras la cafetera comenzaba a chisporrotear, abrió el periódico de la mañana. Ahí estaba, el ganador de lotería con peor suerte de Georgia. Con una foto suya en la que parecía destrozado, acompañada de una narración burlona sobre cómo había regalado millones a su esposa infiel. Su teléfono sonó poco después. Era su hermana, y su tono era filoso. «Por favor, dime que ese artículo es una broma». «No lo es», respondió Caleb, ya preparándose para lo peor. «Eres idiota. Contábamos contigo para ayudarnos con el enganche de la casa». Antes de que pudiera explicarse, la llamada se cortó. «Supongo que me borran de la lista de Navidad», murmuró, aunque el nudo en su pecho dolía más de lo que admitía. La rabia era más fácil de soportar que la culpa. Y la verdad era que, si las cosas hubieran sido distintas, él habría ayudado. La vergüenza, la traición, la soledad, todo eso empujó a Caleb más hacia adentro. Fuera del trabajo, de alguna cena ocasional en casa de Jordan y de alguna visita rápida a sus padres, se aisló del mundo. Volcó todo su dolor y energía en la casa. La destruyó hasta dejarla en los huesos. Arrancó el suelo, desnudó las paredes y empezó desde cero. Sus manos hacían lo que su corazón no podía: reconstruir. La reforma se volvió su terapia, su escape, su forma de reclamar por fin el hogar como suyo. Y con Vanessa fuera, también lo estaba su gasto constante. Por primera vez en años, el sueldo le alcanzaba, el dinero rendía, el estrés se aliviaba. Poco a poco, la vida encontraba un ritmo más sereno. Amigos y familiares intentaron emparejarlo con alguien, pero Caleb nunca daba el paso. No tardaron en dejar de intentarlo. No estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. Casi un año después, Jordan llamó de la nada. «Oye, ¿estás libre este fin de semana? Me vendría bien una mano». «Claro, ¿qué pasa?» «Mi hermana se muda a la ciudad. Llega un camión y necesito músculo». Caleb no dudó ni un segundo. «Ahí estaré». Mientras cargaban muebles, Jordan le dio el resumen. «Erin ha pasado por el infierno», dijo en voz baja. «Su marido resultó ser un auténtico cabrón. Hubo violencia», añadió Jordan bajando aún más la voz, lo bastante grave como para que por fin llamara a la policía y lo denunciara. La mandíbula de Caleb se tensó. «Hombres así, me enferman». «Todavía está bastante tocada», continuó Jordan, «empezando de cero.
Esto es todo lo que pudo conseguir por ahora. Caleb frunció el ceño al girar hacia el complejo de apartamentos. Los edificios estaban deteriorados, las rejas oxidadas y las paredes con grafitis. No era el tipo de lugar que uno elige si tiene opciones. Este barrio, dijo. Jordan suspiró. Sí, no es ideal, pero es lo que se puede permitir por ahora. Si tuviéramos espacio, la meteríamos con nosotros, pero ya está todo ajustado. Y con su hija es aún más complicado. Al llegar, Erin ya los esperaba junto a un camión de mudanza abollado y viejo. Se la veía cansada, como alguien haciendo un gran esfuerzo por mantenerse firme. Jordan la abrazó y luego se agachó para saludar a la niña que se aferraba a su pierna. Caleb dio un paso al frente y le tendió la mano. Erin, soy Caleb. Ella apenas lo miró. Su apretón fue ligero y vacilante. Toda su postura gritaba cuidado. Bajo el maquillaje se intuían moretones tenues que hablaban por sí solos, y el estómago de Caleb se apretó con rabia silenciosa. Pero su hija era otra historia. «Soy Maya», dijo ella con voz clara, ojos grandes y brillantes. «¿Eres bueno?» Caleb se agachó un poco, sonriendo. «Lo intento». Ella asintió con seriedad y le extendió la mano. «Vale, puedes ser mi amigo». Él le estrechó la mano diminuta con una sonrisa. Hecho. La tarde pasó entre cajas y charlas, organizaron los muebles, desempacaron lo esencial y lograron que el sitio pareciera un poco menos temporal. Cuando terminaron con lo pesado, Erin les ofreció bebidas frías y un gracias suave, casi susurrado. «Perdón si Maya es mucha energía», dijo, sin mirarlo. «Es genial», respondió Caleb. «Me gustan los niños». Erin esbozó una sonrisa leve, la primera auténtica que le vio en todo el día. En las semanas siguientes, Caleb vio más a Erin y a Maya de lo que esperaba. La mayoría de las veces, en casa de Jordan y Rene, en esas cenas familiares que ya eran casi una tradición. Poco a poco, a través de conversaciones casuales y observaciones discretas, Caleb fue armando el rompecabezas de la historia de Erin. Ella trabajaba turnos largos en Walmart, mientras Rene cuidaba a Maya, junto con sus propios hijos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Jordan y Rene estaban ayudando más de lo que admitían. Sacrificios silenciosos, sin alardes, solo amor. Un mes después, Caleb y Jordan estaban bajo la casa de Caleb, maldiciendo la vieja fontanería, cuando sonó el teléfono de Jordan. En cuanto vio la pantalla, su expresión cambió por completo. «Tenemos que irnos. Ya». «¿Qué pasa?», preguntó Caleb, secándose el sudor de la frente. «Erin acaba de llamar. Su ex está afuera de su apartamento, viéndola por la ventana». Caleb no preguntó nada más. Ya estaba sacando una llave inglesa pesada de la caja de herramientas de su camioneta. Por si acaso, al girar hacia la calle de Erin, lo vieron, un hombre golpeando la puerta de entrada, gritando tan fuerte que hacía temblar las paredes. «¡Eh!», gritó Caleb, con una voz cargada de furia. «¡Aléjate de ella! ¡Ahora!». El hombre se giró, sorprendido, y salió corriendo en la oscuridad. Jordan lo persiguió, pero desapareció antes de que pudieran alcanzarlo. Caleb se acercó a la puerta y tocó suavemente. «Erin, somos Jordan y yo. Ya estás a salvo. Abre». Pasaron unos segundos largos. Luego se oyó el clic del seguro, y la puerta se abrió apenas. Erin estaba ahí, pálida, temblando. «¿Estás bien?», preguntó Caleb con suavidad. «Estoy asustada», susurró. «Pero sí, estoy bien». «¿Dónde está Maya?». «En su cuarto». Caleb caminó por el pasillo corto, con el corazón en la garganta. Encontró a Maya hecha un ovillo bajo la cama, con solo las puntas de los calcetines asomando. «Hola, Peque. Soy yo, Caleb. Ya estás bien». Ella salió gateando, con las mejillas mojadas de lágrimas, y se le lanzó al cuello sin dudarlo. Caleb la alzó y la llevó a la sala, sosteniéndola hasta que su respiración volvió a calmarse. «¿Por qué mi papá le gritaba a mamá?», preguntó ella, en voz apenas audible.
Caleb se agachó a su altura, mirándola a los ojos. No lo sé, cariño, pero te prometo que nadie va a hacerte daño. No mientras yo esté cerca. Jordan puso una mano en el hombro de Erin. Te vienes a casa con nosotros esta noche. Sin discusión, el rostro de Erin se desmoronó con alivio. Pero no quiero molestar, no hay espacio, y probablemente no vuelva a aparecer. No, la interrumpió Jordan tajante. No es seguro. Ya veremos cómo lo hacemos. Caleb, que hasta ese momento había estado en silencio, habló. Hay otra opción, dijo. Todos lo miraron. Tengo una casa grande, más espacio del que necesito. Tú y Maya podrían quedarse conmigo. Erin parpadeó, sorprendida. Hay una habitación libre con su propio baño. Puedes hacer la tuya. Yo trabajo de noche, así que tendrías privacidad, o sea, si no te parece raro. Su voz se desvaneció, torpe, vulnerable. Pero Jordan intervino de inmediato. No es raro, es una buena idea. Si tú estás de acuerdo, Caleb. Y, volviéndose hacia Erin, es mi mejor amigo. Confiaría en él con mis hijos. Derek ni siquiera sabrá dónde buscarte. Con un poco de convencimiento por parte de Jordan y Rene, Erin aceptó. Esa noche volvieron a empacar. Cuando llegaron a casa de Caleb, Rene los esperaba con los brazos abiertos. Abrazó a Erin con fuerza, luego alzó a Maya como si fuera una más de la familia. «¿Adivina qué?», dijo, con una sonrisa amplia. «Esta noche tenemos una pijamada». Maya sonrió de oreja a oreja al escuchar la palabra, y salió corriendo hacia las hijas de Ren sin mirar atrás. Mientras los adultos se reunían en la sala, Jordan fue claro. «No vas a volver a ese apartamento», le dijo a Erin. «Ya no es seguro. Derek sabe dónde vives. Punto final». Erin dudó. «Pero no hay espacio en su casa. No puedo cargarles eso, y tal vez Derek no regrese». «Ni lo sueñes», dijo Jordan. «No vamos a arriesgarnos». Caleb asintió en silencio. «Ahora tienes una habitación aquí». Esa misma noche, Rene le mostró a Erin y Maya un recorrido rápido por la casa. Erin estaba agradecida. Maya, no tanto. Mirando por la ventana trasera, frunció el ceño. «¿Dónde está tu columpio?» Caleb rió. «No hay columpio, me temo. Pero hay un parque a una cuadra». Ella lo pensó un momento y luego asintió. «Vale, eso sirve». Los primeros días fueron cautelosos. Apenas se veían. Caleb trabajaba de noche, Erin de día. Sus vidas apenas se cruzaban entre semana. Pero los fines de semana eran distintos. El sábado por la mañana, Caleb se despertó con el olor a bacon y huevos flotando por la casa. Cuando bajó, ese mismo aroma lo recibió, junto con el sonido suave de platos y cubiertos. En la cocina, Erin y Maya estaban poniendo la mesa juntas, como si lo hubieran hecho toda la vida. «Esto se ve increíble», dijo Caleb, parpadeando sorprendido. «No tenías que molestarte tanto». Erin le ofreció una sonrisa cálida. «Has hecho tanto por nosotras, Caleb. Esto era lo mínimo que podíamos hacer». Antes de que pudiera responder, Maya lo miró con una expresión seria. Roncás. Erin se puso roja de la vergüenza. «Maya». Caleb soltó una carcajada. «Culpable». Más tarde esa mañana, Caleb salió al jardín trasero para su rutina de ejercicios. A los pocos minutos, oyó unos pasos suaves en el césped detrás de él. «¿Qué haces?», preguntó Maya, con las manos en la cintura. «Ejercicio», respondió entre estiramientos. «¿Qué es eso?». Él sonrió. «Como un juego, pero para adultos. ¿Quieres probar?». Maya se unió sin dudar, imitando sus movimientos con energía feliz, hasta que se cansó y se tiró en el pasto. Pensando rápido, Caleb empezó a cantar. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Maya se iluminó, riendo mientras seguía el ritmo, y señalaba cada parte como una experta. Erin salió al jardín, cruzada de brazos con una expresión fingidamente severa. «Maya, deja de molestar al señor Morgan». «Está bien», respondió Caleb. «Solo estamos divirtiéndonos». Y desde ese día, cada vez que Maya veía a Caleb afuera,
Se unía a él para hacer su ejercicio de cabeza y hombros. Poco a poco, Erin también empezó a acompañarlos, al principio con timidez, luego con más seguridad. Con el tiempo, igualaba a Caleb, repetición por repetición. Caleb se dio cuenta, la veía más fuerte, más firme, como alguien que empezaba a regresar a sí misma después de haber estado demasiado tiempo derrumbada. Después de sus entrenamientos, Caleb salía a correr, mientras Erin y Maya se adueñaban de la cocina. Caleb no comía tan bien desde hacía años. Durante la semana, con Erin en el trabajo y Maya en casa de Rene, él se mantenía ocupado con proyectos en la casa, sobre todo arreglando la habitación de invitados, haciéndola verdaderamente suya, y en algún momento se dio cuenta de algo que no esperaba. Le gustaba tenerlas ahí. Una noche en el trabajo, Caleb escuchó a un par de compañeros hablando en el baño. «No vas a creer a quién vio mi hermano», dijo uno. «¿A quién?» «A Shane Womack, en Atlanta». «¿En serio?» «Sí, con esa tal Vanessa, presumiendo dinero en un club, hablando de Atlantic City. Mi hermano dice que se compraron una mansión». El nombre de Vanessa le cayó a Caleb como un golpe directo al estómago. Los recuerdos volvieron en masa. Cada traición, cada humillación. Manejando de regreso a casa, el pasado le arañaba la mente, negándose a soltarlo. Dormir parecía imposible. Se acomodó en su sillón reclinable y encendió la tele, esperando calmar el torbellino en su cabeza. Entonces oyó el suave golpeteo de pies pequeños detrás de él. Caleb se giró y vio a Maya asomándose por la esquina. «¿Qué haces despierta, Peque?» «No puedo dormir», susurró. «¿Me lees un cuento?» Caleb no podía decirle que no a esa carita. «Solo uno», respondió. Ella sonrió de oreja a oreja y corrió a buscar un libro gastado del Dr. Seuss. Se acurrucó en su regazo, le pasó el libro y se acomodó contra su pecho, mientras él le leía con voz suave y constante. Se quedó dormida antes de que llegara a la última página. Cuando despertó con la luz de la mañana, Maya seguía acurrucada a su lado, con una manta arropándolos. Alguien los había cubierto con cuidado durante la noche. Con delicadeza, Caleb se levantó, la acostó en el sofá y fue hacia la cocina. Erin ya estaba allí, volteando panqueques. Ella lo miró y sonrió. «Parece que tuviste compañía anoche». «Perdón», dijo Caleb, rascándose el cuello. Dijo que no podía dormir. La sonrisa de Erin se suavizó. «Ha pasado por mucho. Estuviste muy bien con ella». Caleb se encogió de hombros. «La verdad, me gustó». Sus miradas se encontraron, y por un momento todo se sintió en calma, simple, cálido, como un verdadero hogar. Una semana después, Jordan y Ren organizaron un picnic en el jardín con todo el grupo. Erin jugaba con los niños mientras Caleb ayudaba a Ren a preparar las mesas. Risas mezcladas con olor a hamburguesas llenaban el aire. Mientras trabajaban, Rene lo miró de reojo. «Entonces», dijo, como quien no quiere la cosa, «¿cómo va todo con Erin y Maya en tu casa?» Caleb asintió. «Honestamente, bien, sin problemas». Ren esbozó una sonrisa de medio lado. Y Erin, él se encogió de hombros, evitando profundizar. «Es increíble, gran madre. Cocina como nadie». «Eso no fue lo que te pregunté», dijo ella, con una sonrisa burlona. «¿Has pensado en invitarla a salir?» Caleb parpadeó. «¿Como en una cita?» Ren soltó una carcajada. «Sí, Caleb, una cita. No sé, ¿no sería raro? Vive en mi casa. No quiero que se sienta incómoda. Quizá estás pensando demasiado. ¿Has considerado que tal vez quiere que se lo pidas?» Caleb dudó. «Dudo mucho que me vea de esa forma». «Te sorprenderías», dijo Rene, llamando a todos para cenar antes de que él pudiera responder. Pero la idea no se fue. En los días siguientes, el pensamiento no lo dejaba tranquilo. Se sorprendía observando a Erin con más atención. Cómo reía, cómo se movía, la paciencia con la que trataba a Maya. No era nada como Vanessa, sin dramatismo,
sin juegos, solo fuerza tranquila y calidez. Pero eso lo hacía aún más difícil, porque si lo arruinaba, si ella se sentía presionada o incómoda, no solo la perdería a ella, las perdería a las dos, y eso era algo que no podía soportar. Esa lucha interna seguía en su mente durante uno de sus turnos nocturnos, hasta que dobló la esquina hacia su calle y vio un coche mal aparcado frente a su casa. La puerta de entrada estaba abierta de par en par. Se le cayó el alma al suelo. Derek, Caleb apagó el motor, corrió al garaje y sacó su pistola de su escondite. Cargó una bala en la recámara y se acercó a la puerta, cada músculo en tensión, el corazón retumbando como un tambor. Un grito estalló dentro, seguido por un alarido de Erin. Asomándose al marco, Caleb lo vio, alto, de hombros anchos, el rostro desencajado por la rabia. Derek, agarrando a Erin por los hombros, sacudiéndola con violencia. «¡Suéltala!», gritó Caleb, entrando, el arma en alto. Derek giró de inmediato y tiró de Erin, usándola como escudo. En un solo movimiento, sacó un revólver de la cintura y lo presionó contra la sien de ella. «¡Aléjate!», espetó. El tiempo se congeló, y entonces, desde el pasillo, pasos pequeños, una voz temblorosa. «¡Mamá!», gritó Maya, corriendo hacia ellos. Caleb se lanzó justo a tiempo, alzando a Maya en sus brazos antes de que pudiera acercarse demasiado. «Quédate aquí, Maya», le dijo con firmeza, sosteniéndola mientras sus sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Del otro lado de la sala, el brazo de Derek temblaba, las venas marcadas, el rostro distorsionado por la furia. Caleb lo veía claro. La locura en su mirada, la pérdida total de control. No era un hombre razonando. Estaba al borde, y todos estaban demasiado cerca del precipicio. La mente de Caleb trabajaba a toda velocidad. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Mientras Maya sollozaba en sus brazos, aferrada a su camisa con fuerza, una idea surgió. «Oye, Maya», dijo Caleb en voz baja, manteniendo un tono ligero. «Ya que estamos todos despiertos, ¿qué tal si hacemos unos ejercicios?» Ella lo miró, confundida al principio, pero asintió con una pequeña sonrisa. Caleb miró a Erin, buscando sus ojos, esperando que entendiera. «Mamá también puede hacer ejercicios», añadió. «Va a ser divertido». Las cejas de Derek se fruncieron, desconcertado por el cambio repentino. Caleb lo ignoró, manteniendo toda su atención en Erin. «Empezamos con cabeza y hombros», dijo en voz suave. Maya se tocó la cabeza, luego los hombros. Erin dudó, temblando, aterrada, pero imitó a su hija. «Rodillas, pies», continuó Caleb lentamente. Erin se inclinó hacia adelante, y en ese segundo, Caleb disparó. El primer tiro impactó a Derek en la parte alta del pecho. Lo hizo tambalearse lo justo para que Erin pudiera soltarse y lanzarse al suelo. Derek gruñó, giró y levantó su revólver. Pero el segundo disparo de Caleb falló. Derek se afirmó, la furia ardiendo en su mirada. Levantó el arma de nuevo. Caleb disparó una vez más. El tercer disparo dio en el centro. Limpio, definitivo. Derek cayó al suelo. El revólver se deslizó de sus dedos con un golpe sordo. Erin tomó a Maya en brazos, abrazándola con tanta fuerza que la niña soltó un chillido. Pero ninguna de las dos aflojó el abrazo. Caleb alejó el arma de una patada. Sus manos temblaban tanto que tuvo que marcar 2 veces antes de lograr llamar al 911. Luego, con voz entrecortada, llamó a Jordan. «Ven», dijo, ronco. «Derek estuvo aquí. Ya no». Dejó la pistola con cuidado sobre la repisa y se dejó caer junto a Erin y Maya, envolviéndolas con sus brazos mientras su cuerpo temblaba. La adrenalina se desvanecía rápido, dejándolo vacío, agotado. «Pensé que las perdía», repitió una y otra vez, con lágrimas cayéndole por el rostro. Así los encontró la policía, una familia rota, aferrada en el suelo del salón, 2 años después. El sol brillaba, la parrilla chisporroteaba, y Caleb estaba en el porche,
dando vuelta a unas hamburguesas, mientras Jordan le pasaba una cerveza fría. Rene y Erin charlaban en el patio, vigilando a los niños, incluida Maya, que reía a carcajadas mientras se turnaba en el columpio nuevo que Caleb había construido solo para ella. El olor a carne asada llenaba el aire. El jardín vibraba con calidez, risas y la simple alegría de una vida finalmente en paz. Y entonces, un golpe en la puerta. Caleb frunció el ceño. Ya habían llegado todos los invitados. Abrió y se quedó congelado. Vanessa estaba allí, más delgada, más vieja. Su cabello platinado mostraba raíces oscuras. El bronceado era artificial, y su rostro, estirado por cirugías, no lograba esconder el desgaste. «Vaya, si no es mi ex favorito», ronroneó, girando lentamente como si mostrara un trofeo. «¿Cómo me veo?», preguntó con una sonrisa demasiado brillante. Caleb no sonrió. «¿Qué quieres, Vanessa?». Ella se encogió de hombros, despreocupada. «Solo vine a ver a mi antiguo amor. ¿Te ves bien, Caleb? ¿Has estado entrenando?» «Solo he estado ocupado arreglando la casa», respondió, seco. Ella echó un vistazo por encima del hombro de Caleb, observando cada detalle de la casa y el jardín, claramente notando las mejoras. «Te ha ido bien», dijo. Caleb cruzó los brazos. «¿Qué pasó con Shane?». La sonrisa se le desmoronó. «Se fue, se llevó lo que quedaba del dinero». «¿Y los 10 millones?». Rió, amarga y quebrada. «Desaparecieron. Los coches, la casa, todo». Caleb la miró fijo, entornando los ojos. «Así que volviste buscando ayuda». Ella vaciló, luego suavizó la voz. «Pensaba que tal vez podríamos intentarlo de nuevo». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Erin salió, la barriga redonda, una mano descansando sobre ella con ternura. «¿Todo bien, amor?», preguntó. Caleb pasó un brazo alrededor de su cintura. «Sí», respondió, sin apartar la vista de Vanessa. «Todo bien. Gracias por pasar». La guió suavemente de regreso al interior y cerró la puerta sin decir una palabra más. Vanessa se quedó sola en el porche, mirando la puerta cerrada, con las risas del jardín resonando detrás de ella. Más tarde, mientras giraba otra ronda de hamburguesas, Caleb miró hacia el jardín. Erin estaba sentada en el césped, riendo mientras Maya chillaba de alegría en el columpio, sus risas subiendo con cada impulso hacia el cielo. Jordan se acercó con otra cerveza en la mano. «Lo dijiste», comentó. «No puedo creer que se fundieran todo ese dinero». Caleb no apartó la vista de Erin. «Hay gente que no cambia». Jordan alzó la botella. «Tú sí que te ganaste la lotería, hermano». Caleb sonrió, con la mirada recorriendo la vida que había construido, no la que había perdido. «Sí», dijo en voz baja, «la verdadera». El sol descendía, derramando luz dorada y ámbar sobre el patio. Caleb se quedó de pie al borde del porche, cerveza en mano, con el aroma de la parrilla flotando en el aire. Las risas brotaban de nuevo desde el columpio, llenas de vida y alegría. Erin se mantenía cerca, una mano sobre su vientre, la otra cubriendo los ojos del sol mientras observaba a Maya volar hacia el cielo. La casa, antes agrietada, deslucida, llena de fantasmas, se sentía distinta ahora, restaurada, completa. Ya no era solo una estructura, era un hogar construido con segundas oportunidades. Caleb ya no era el hombre que fue. La amargura, el dolor, la rabia, se habían desvanecido, no borrados, pero sí transformados, suavizados con tiempo, amor y persistencia tranquila. Miró a Erin justo cuando ella giró la cabeza. Sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras. Lo entendían, habían sobrevivido, y lo que habían construido, juntos, era más fuerte que todo lo anterior. El pasado seguía existiendo, claro, pero ya no lo atormentaba. Ahora era solo una historia, una que terminó exactamente donde debía, en casa.